sentís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es una propuesta de comunicación política producida por el colectivo Más Igualdad y orientada a promover la reflexión, el intercambio de ideas y la difusión de información. En el día de hoy vamos a tocar un tema de mucha actualidad, pero también de mucha influencia en perspectivas futuras y de muchos antecedentes en el pasado. Vamos a estar hablando de Antel y la LUC, pero enmarcados en un proyecto de gestión de las empresas públicas, de la cual la LUC, la Ley de Urgente Consideración, es una pieza más, ¿verdad? Quizás estamos hablando de la idea de desmantelar un negocio rentable de las empresas del Estado para pasarlo, para entregarlo a privados. Y en este caso nos van a acompañar hoy Florencia Leymonier, dirigente de SUTEL, el Sindicato de Trabajadores de Antel, y el economista Daniel La Rosa, director de Antel por la oposición. Presentados los invitados, presentemos un poco el tema, muy brevemente. Ya es una cosa conocida, la estamos tratando en distintos programas. La Ley de Urgente Consideración es una ley ómnibus promovida en forma atropellada, podríamos decir, al inicio de este gobierno, que consta de cerca de 500 artículos, que fue aprobada aproximadamente en 90 días, que modifica más de 25 textos legales, incluyendo códigos y leyes orgánicas, y que trastoca buena parte del ordenamiento jurídico, aprobada como de urgencia en un abuso de lo que es las potestades que brinda la Constitución para considerar las urgencias a partir de leyes, sin demostrar ninguna urgencia en ninguno de los tópicos que muestra, y en el medio de una gran urgencia, que era la pandemia en la que estaba viviendo nuestro país. Entonces, podemos decir que toca asuntos de seguridad, de educación, de economía en general y en particular de empresas públicas, centrándonos principalmente en Antel y en ANCAP, sobre las que vamos a tener algún tipo de producto especial como este que estamos desarrollando hoy. Pero veamos un poco esto de la LUC como pieza de un puzzle, porque una de las cosas con las que quiero iniciar esta conversación de este bloque es: la LUC original traía un montón de asuntos que modificaban el funcionamiento de Antel, pero no todos ellos quedaron en la LUC. En la LUC quedó la portabilidad numérica y no sé si alguno más, pero eran muchas las cosas que traía. ¿Qué pasó con el resto de las cosas que traía la LUC? No sé quién quiere empezar. Por favor. Bueno, primero gracias por la invitación y sí, es muy oportuno el contexto que diste con respecto a la Ley de Urgente Consideración, porque también hace el análisis de los artículos vinculados a Antel o las empresas públicas en el momento en que se aprueba esta ley. Originariamente la ley tenía más artículos con los que fue aprobado. Dentro de esos artículos habían algunos que tenían que ver, que hoy están presentes en el proyecto de ley de medios que se encuentra en la comisión del Parlamento, que tenían que ver con la infraestructura de Antel, con la fibra óptica, con la inversión que desarrollamos todos y todas las y los uruguayos. Y bueno, producto de la falta de consenso y porque en definitiva era definir a través de este instrumento, prácticamente regalar a los privados la infraestructura por la que Antel se fue reconocida y obviamente se abocó durante muchísimo tiempo. En la Ley de Urgente Consideración quedaron artículos, como bien decías, el de la portabilidad numérica y los que están vinculados a las empresas públicas, que afectan a todas las empresas públicas y obviamente Antel en particular. Pero la portabilidad es como el sector de artículos, de conjunto de artículos temáticos vinculados específicamente Antel. En Antel. Quizás, sí, Daniel. yo creo que lo central que se quitó de la original fue lo que sería la privatización de la fibra óptica, ¿no? En realidad es la compartición de la fibra óptica, diciendo que no es una privatización, diciendo que se comparte para optimizar, que es lo mejor para el país. De hecho, lo que pasa es que 800 millones de dólares de inversión de los uruguayos, situándonos en lugares
primeros a nivel mundial, según las estadísticas, no hay con qué desmentirlo. Es ese efecto que tiene la empresa pública, sobre todo los uruguayos, de alguna manera se quiere compartir. A partir de compartir esa fibra óptica, surgen todos los negocios futuros y todo lo que puede hacer de construcción de políticas futuras. Entonces, ahí está el meollo de por qué la fibra óptica y hacia qué. O sea, todo el desarrollo futuro de quinta generación, todo el desarrollo futuro de todos los servicios digitales y servicios de contenidos, que es a donde apunta la industria, está contenido básicamente en la fibra óptica. Y me parece que, claro, eso en una primera instancia fue retirado, pero volvió y sigue volviendo en cada propuesta de rendición de cuentas, de ley de medios. Si lo sacan de un lado lo ponen en otro, evidentemente hay mucho en juego ahí y mucho del futuro de las políticas de Uruguay, de inclusión, etcétera, están muy importantes. O sea, hay un paquete que originalmente estaba contenido en su totalidad dentro de la ley de urgente consideración, que ahora se desarmó en un conjunto de paquetes que fueron a parar a distintas leyes o a distintas acciones del Estado, pero que operan... Yo creo que operan, sí, y creo que también es un paquete un poco más amplio que tiene que ver, por ejemplo, con la estrategia que está desarrollando Antel. ¿Qué ha hecho estos 2 años de gobierno? Es la plancha lo que ha hecho. Entonces, tiene que ver con eso, porque mientras que está la fibra óptica tendida y no avanzamos en determinados paquetes de soluciones para la gente, para el hogar, para las industrias, todo eso no puede capitalizarse. Pero una vez privatizado, ahí se va a capitalizar, pero el pueblo uruguayo se va a perder de los réditos que da eso, y además que no va a poder desarrollarse políticas hacia ese futuro. El valor de la fibra no es el cable, el patrimonio no necesariamente es el cable, sino lo que se puede hacer con el cable, que es la infraestructura que vos necesitas para todos los negocios del futuro vinculados a las telecomunicaciones, como decía Daniel. Y eso tuvo un origen en la ley de urgente consideración. Es importante plantear que no existieron los consensos, porque en realidad es un tema sumamente sensible, porque efectivamente la soberanía de nuestro país también se condiciona con esta iniciativa. Y bueno, sí es verdad que hubieron iniciativas a través de la rendición de cuentas. Algo muy cercano fue el Fondo Universal de las Telecomunicaciones, que también de alguna manera se vinculó con el aspecto de la infraestructura, y lo que está actualmente, que es verdad, hace más de un año que está en la Comisión del Parlamento, el proyecto de ley de medios, que tiene el artículo 48 concretamente, que habla justamente de lo que hablaba originariamente la ley de urgente consideración, que no salió. Bueno, está ubicado ahí y bueno, se revive cada tanto con argumentos muy pobres de cuáles son los objetivos que se persiguen, que como decía Daniel, en definitiva, es verdad, no te plantean una privatización de frente, pero sí las consecuencias de esas iniciativas son la privatización de los servicios también, porque en definitiva el cable como tal, no, volvemos a lo mismo, no es el capital, sino lo que podés hacer con el cable. No es una privatización, pero también corresponde preguntarse, porque hemos visto que en el mundo las olas privatizadoras han ido y han vuelto, ¿verdad? Hace no pocos años podríamos decir de que estaban en franco retroceso, ¿verdad? Ahora América Latina vuelve a empujar a partir de ciertos gobiernos neoliberales que han vuelto a conquistar el espacio, por las buenas y por las malas, han vuelto a traer la idea de la privatización, pero han venido distintas, ¿verdad? En este caso, porque uno dice, no están privatizando eso, pero bueno, pero de una manera u otra están capturando la posibilidad de utilizar la infraestructura que tiene y tiende a tender a ser monopólica por su propia lógica, ¿no? Como todas las estructuras de redes tienden a concentrarse y a habilitar ese uso de parte de privados que no han invertido nada, ¿o sí? ¿O hay alguna apuesta desde esta perspectiva de que va a haber inversiones que mejoren sustantivamente las capacidades que tiene el país? No, yo creo que la propuesta es compartir la fibra. Efectivamente, o sea, esa fibra que quieren compartir es la que ya pagamos nosotros. Es la que ya pagamos. ¿Y los que van a compartir y que van a hacerse de ese negocio, qué ponen?
No, lo que se va a fijar, o sea, en teoría, lo que se va a fijar va a ser un precio por entrar esa fibra. Lo que alquilan. también lo alquila, ahí va, pero el tema es que no está, el valor de esa fibra no es el valor de recuperar la inversión de esa fibra, sino que es lo que va por arriba. Es como, es una carretera, ¿no? La fibra es una carretera por la que transitan camiones que vendría a ser los paquetes de datos, que son lo que lleva valor, ¿no? Porque la carretera en sí tiene un valor en sí, pero más valor tiene por la conexión que hace, porque lleva bienes y servicios de un lado al otro. Y bueno, ¿qué pasa? Se va a pagar por la fibra, pero no por los valores que van arriba. Y esos valores que van arriba son los sustanciosos, son lo más grande de todo este paquete. Y es por eso es que se desarrolló la fibra en Uruguay, porque es una visión estratégica de que la empresa pública, además de generar acceso a todo el mundo, genere posibilidades al sector productivo, a la educación, a la salud. Esto realmente es infraestructura de base que va a permitir desarrollo futuro y va a permitir también un margen de maniobra de cada gobierno que suceda, ¿no? O sea, acá hubo una oportunidad que pagamos entre todos los uruguayos de generar un negocio futuro para todos los uruguayos en poner esta infraestructura, ¿no? En invertir en esta gigantesca infraestructura que llegó a estándares mundiales de primer nivel de reconocimiento en tanto a cableado, y eso habilita de que el país pueda entrar en un nuevo escenario de negocios y de desarrollo económico, ¿verdad? Al que en este momento, como quien dice, del cual en este momento nos estaríamos como que retirando un poco para dejar que ese negocio por eso lo hagan digo otros. que tiene que ver con la estrategia Antel. Si uno ve las declaraciones de los actores, tanto del gobierno como de Antel, cuando recién asumen, nosotros acá tenemos una fibra, hay que sacarle jugo a la fibra en el sentido de recuperar inversión de la fibra. Y lo otro, bueno, vamos a ver, nosotros igual vamos a ser el centro de este ecosistema, porque le gusta hablar de ecosistema. Como que no existiera ya un ecosistema. Siempre fueron complejos productivos, o sea, no sé. Igual a mí hay un aspecto que nosotros siempre hablamos de Antel, de los negocios de futuro, que ni que hablar, está determinado por todas estas iniciativas, pero hablemos también del Antel de hoy, que nos posibilitó, porque no es solamente la fibra óptica como la infraestructura del futuro. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Qué pasó con esa visión estratégica que también nos permitió contener una pandemia desde el punto de vista del aislamiento, el vínculo educativo, el teletrabajo, la telemedicina? O sea, que también son aspectos que tienen que ver con el futuro, porque la educación también se va a desarrollar. Se precipitó y se presentó enseguida. Exacto. Y hubo que aprovecharlo. Y las iniciativas que también, o sea, Antel no hace nada que no hagan las competidoras que tiene, ¿no? O sea, eso es importante, porque en realidad querer reducir Antel a una cablera que se encargue de mantener infraestructura, en realidad, en definitiva, lo que quieren es que se termine convirtiendo en el Equital del Estado. O sea, lo que hoy tienen las empresas privadas, empresa que hace cable, que se encarga justamente de la infraestructura de la televisión por cable. Bueno, en definitiva, lo que quieren, las iniciativas persiguen ese objetivo, porque limitar Antel a desplegar su infraestructura y a mantenerla, y que ese sea el cometido de la empresa de telecomunicaciones del Estado, o sea, rompe los ojos. Cuando las empresas que compiten con Antel desarrollan tecnología, contenido, bueno, ni que hablar que todas las líneas de negocio, porque no es casual. Sobre eso vamos a volver ahora en el segundo bloque, donde vamos a tratar de entender distintas cosas que hacen al asunto para poder desmenuzar un poco esto. Pero a priori a mí me aparece esta pregunta de decir, una nueva forma de gestión que pone el concepto empresarial sobre la mesa como un valor superior, dejando de lado el papel de los entes públicos. Lo veíamos con ANCAP en forma escandalosa. Con Antel el discurso es distinto, pero en el fondo pasa lo mismo. Sin embargo, ningún empresario próspero y razonable, si fuera el dueño de Antel, haría este negocio, ¿verdad? No, por supuesto. O sea, uno de los justificativos que se dice es porque se va a generar competencia. Cualquier empresario que estuviera sentado en el lugar de y fuera el dueño de Antel, de ninguna manera hubiera hecho por lo menos los movimientos. Habría que tener un poco de pudor, y si uno es presidente de un ente, yo quiero siempre tener el monopolio y administrar ese monopolio mejor para la gente. Pero si el paradigma de la empresa, no desprestigiar, habría que hay un empresario acá, ¿no? No desprestigiar. Hagamos el ejercicio inverso, o sea, que los que están hoy al frente de nuestra empresa
estuvieran al frente de una de las multinacionales y sistemáticamente salieran con iniciativas que lesionan el negocio y que además desprestigian, porque no nos podemos olvidar de toda esa otra parte de que Antel está atado con alambre, de que ha hecho inversiones, que no se tiene que dedicar a los contenidos, que no se tiene, o sea, que no se tiene que desarrollar nada más nada menos que la industria de las telecomunicaciones, básicamente. O sea, es más complejo que el hecho de... no existiría. Nosotros hacíamos el paralelismo. Tenés un equipo que va primero en la tabla, para no hablar de empresas ni marcas, ¿no? Un equipo va primero en la tabla, tiene el mejor plantel, y vos le empezás a recortar el presupuesto para que funcione, el técnico sale a decir que son unos perros, o sea, básicamente termina siendo eso, o sea, lo que... Tal cual. Y creo que conceptualmente el tema de la rendición de cuenta y el Fondo Universal de Telecomunicaciones, que fue votado en diputados y después fue retirado en el Senado, o sea que estuvo cerca de ser aprobado, es conceptualmente lo mismo ampliado, no solo a la fibra, sino a todas las radiobases que son el sustento de la red celular. Entonces, conceptualmente compartamos todo lo que tenemos, vamos a hacer una optimización cuando justamente... Socializar con las multinacionales. Claro, socializamos inversión con las multinacionales. Porque es bastante interesante ver esto. Primero, ¿con quién vamos a compartir? Socializamos con inversión estatal. Compartir, porque esto parecería como que estamos haciendo políticas sociales y compartiendo con la sociedad. Sí, no es con la sociedad precisamente con quien vamos a compartir todas estas cosas. Pero bueno, esto lo vamos a abordar en el segundo bloque de Último Bondi. Estamos hablando de Antel y la ley de urgente consideración como parte de una pieza, de un puzzle que tiene que ver con las empresas públicas. Ya volvemos, seguinos por Caras y Caretas TV, dale un like en nuestra página de masigualdad.org.uy. Seguimos en el segundo bloque de Último Bondi, hablando de Antel y la ley de urgente consideración, y ahora nos toca irnos a los asuntos específicos. Sí tenemos efectivamente dentro de la ley de urgente consideración, vino en ella y sigue adentro de ella la portabilidad numérica. ¿Qué es la portabilidad numérica? Y bueno, depende, ¿no? La forma simpática de decirlo es la posibilidad de conservar tu número y cambiar de operador, ¿no? O sea, cambias de operador telefónico y podés mantener tu número. El tema con la portabilidad tiene varias... Lo primero, que es un modelo obsoleto. O sea, la realidad es que todo apunta a que las aplicaciones, primero que fundado en una mentira con que sos dueño de tu número, eso no es real, que la identidad digital se construye a partir de tu número, tampoco es real. O sea, cuando vamos a tramitar en el banco, lo que fuera, nadie te pide número de celular. Tu documento es tu identidad en la tramitación virtual. Después tiene que ver con lo oportuno de la portabilidad, más allá del obsoleto y demás, lo oportuno en cuanto a la situación que estamos atravesando. Hoy a Antel le está costando cerca de $2 millones llevar adelante la portabilidad y está proyectando un impacto de un 11% en el negocio de telefonía móvil. Para ¿eso qué quiere decir? ¿De pérdida? De pérdida, un impacto. Está proyectando de pérdida mínima por portabilidad un 11%. Y después tenemos la incorporación de un nuevo operador que va a concentrar la base de datos, que además también se da en un proceso bastante complejo desde el punto de vista de las garantías para llevar adelante esto, en la dimensión de concentrar la información de quienes porten su número. Entonces,
tiene un poco la introducción que hacías, lo oportuno en plena crisis sanitaria, en un momento donde un gobierno que se plantea austero, que tenga esa capacidad de recursos para destinar en algo que la proyección, ¿en qué nos posiciona favorablemente? Volvemos a la misma pregunta, Antel, en los negocios del futuro, ¿en qué lo favorece Antel la portabilidad numérica? Esa es una pregunta muy Y en realidad no lo favorecen absolutamente nada. Y al cliente tampoco en cuanto a lo que mañana va a suceder. O sea, hoy ya directamente está sucediendo, vos llamás un contacto, no llamas a número. Las aplicaciones actualizan la agenda y notifican de los cambios de número. Sí, sí. O sea, uno entra a sus redes sociales y no pone su número de teléfono, pone su nombre, su el comercio se está gestionando sobre las redes sociales. O sea, vos comprás cualquier cosa por internet hoy día y nunca te comunicás ni siquiera por teléfono, lo haces a través de la plataforma, de la red que estés utilizando. Entonces, es la oportunidad, pero a su vez el elemento vendido como una... Y entonces, esto responde, claro, ¿para ¿qué pasa? Esto responde, porque si uno hace un poco de historia, el reclamo de las multinacionales que compiten con Antel es de larga data, ¿no? Entonces, claramente responde a un reclamo que, o sea, nadie pidió esto. ¿Quién pedía portabilidad? Eran solo Claro y Movistar, fundamentalmente Claro. Son dos empresas, esto no es un reclamo popular, porque viste que se dice que la luz es un reclamo popular, sí, y está la libertad de la gente en juego, pero en realidad lo que está acá es una demanda empresarial, por decirlo de alguna manera. Hay una mentira como que vos no te pudieras cambiar de empresa, y acá el mercado de telefonía móvil es altamente competitivo y hay cambio de empresa. No cambia nada en eso, o sea, solo que te puedes cambiar con el número, pero hoy actualmente si no tenés un contrato con la empresa, te cambias de un día para el otro, y un chip es cambiar el chip, ¿no? Vas y te cambias, cosa que hacen habitualmente todos los jóvenes muy seguidamente. Capaz que algunos viejos como nosotros agarran y les gusta mantener ese número porque es mío, pero además nunca va a ser tuyo el número. El número es una asignación que da el Estado a las empresas. El número es algo finito. Hay el 099, hay 1 millón de números, no hay más de esos números. Entonces es algo que es finito, que el Estado da en concesión a las empresas. Y mismo en este sistema de portabilidad, al final de cuentas, siempre los números terminan volviendo al que el Estado le asignó, ¿no? Porque si nosotros dejamos de pagar 2 meses, no vamos a tener telefonía celular, y ese número, por el mismo mecanismo, vuelve a Antel, si te fuiste de Antel. Si te morís, si así, o sea, mil cuestiones, te vas del país, no lo usas más, todo eso vuelve. O sea que es una gran mentira de que te queda grabado a fuego, parece el número. Además que cada vez usan menos, como decía yo, y entonces el reclamo viene de larga data. Se lo cumple ahora a destiempo, ¿no? Porque antes no se le dio, justamente porque Antel tiene infinidad de desventajas en la competencia, y esta era una pequeña ventaja. Ahora que es obsoleto se le da, pero sigue siendo un gatillo, digamos, para las transnacionales para captar gente. Que por otro lado a las transnacionales no se la está controlando por los precios predatorios que están usando, por la propaganda que están haciendo. Yo te iba a comentar eso. Indebida. Hace unos días me llamaron de una empresa para cambiarme, que obviamente yo no sé de dónde sacaron mi número, pero como a tantos orientales le ha pasado, nos pasa continuamente que nos vienen llamando una y varias veces para ofrecernos un contrato porque somos de Antel. Claro. O sea, que alguien de una manera u otra le facilitó nuestros datos a la competencia de Antel para que nos llame y nos ofrezca. Y a mí me llamó mucho la atención porque después de conversar un rato con la operadora, es una trabajadora como cualquier otra, no tiene nada que ver en el asunto, de una manera u otra no me pudo garantizar de que las ofertas que me hacían se pudieran mantener en el tiempo, ¿verdad? No podía decirme que iba a pasar dentro de un año, dentro de un año y medio, creo que había un dejo de honestidad en el planteo, pero sí me garantizaba de que la empresa iba a hacer cualquier cosa para que yo me fuera en la empresa por un precio más bajo, no importa cuál, ¿verdad? En lo inmediato, ¿verdad? Entonces, es un poco esto que vos decís. Sí, mirá que yo me baso, uno lo puede ver porque realmente ofrecer
los precios que está ofreciendo Claro, por ejemplo. Sí, en un principio por más que ellos tengan compren a nivel internacional, por más todo, la infraestructura tiene costo y todo tiene costo. Y aparte el hecho muestra que vienen perdiendo los últimos 5 años, Claro. Entonces, si viene perdiendo, ofrece ese tipo de beneficios espurios, ¿no? Porque en realidad el día que capten el mercado se va a dar vuelta la tortilla, ¿no? Entonces, ofrecen eso y sobre eso no nos despedimos en las unidades reguladoras. O sea, están continuamente bicheando a ver si Antel tiene posición dominante. Pero ¿cómo va a tener posición dominante en el sector telecomunicación Antel si está compitiendo con 2 transnacionales que superan en su ingreso al PIB uruguayo? Entonces, es ridículo. Además, para graficarlo, la evaluación que hacemos de esto, nosotros es que al menos 30 millones de dólares va a perder Antel de ingresos. De ganancias, para ser más claro, ganancias que se van de Antel y derivan a las transnacionales, sobre todo a Claro. Claro con ese aumento de ingresos, que es como que aumentar a Claro 30% sus ganancias de un día para el otro. Eso es una perspectiva que cierra los números positivos en Uruguay. Porque los números la plata termina, porque es importante ubicar, primero, competir con una multinacional, lo que explota la multinacional, los recursos que explota, después esa ganancia no es que se retribuye en el Uruguay, ¿no? A diferencia de Antel, una empresa pública que sus ganancias tienen una retribución, la educación, la salud, la vivienda, rentas generales, impuestos, ahí ya tenemos un elemento. Y después termina siendo un capricho, porque la portabilidad sí está dentro de los artículos a anular. Posiblemente, o es prácticamente inminente, en marzo-abril vamos a estar desbordando las urnas con el sí a la anulación. Estamos llegando a diciembre, pretenden llevar adelante la portabilidad a fin de año, prácticamente sin poder haber hecho las pruebas correspondientes, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Es más, pruebas que se habían fijado ellos mismos en una hoja de ruta, o sea, no es que estamos planteando las pruebas que nosotros entendemos, las pruebas que ellos mismos habían planteado al inicio de la instrumentación, ni siquiera las estarían cumpliendo. Entonces hay una postura caprichosa, no solamente de gastar todo lo que requiere llevar adelante la portabilidad numérica, y decimos, la situación económica que estamos atravesando, que una empresa como Antel tenga 2 millones de dólares para sacar adelante la portabilidad numérica, una iniciativa que ya sabe que va a ser un boomerang en contra porque le va a pegar en un 11%, o sea, es un capricho y es una necesidad de, como decía Daniel, en definitiva, cumplirle a las multinacionales que están en desventaja, no, que han perdido en el mercado de la telefonía móvil porque Antel lo lidera. Entonces, es sumamente complejo por lo inoportuno, por lo obsoleto, pero además en lo que se está yendo el dinero del Estado, sobre todo un gobierno que se embandera con la transparencia, la austeridad, volvemos a lo mismo. O sea, ¿qué es lo central hoy en una crisis económica? Que Antel esté desarrollando todo ese dinero. ¿Por qué no se invierte para mejorar la conectividad? O sea, ¿se va a finalizar el proyecto de fibra óptica? Sí, es verdad. Pero ¿por qué no se profundizan los negocios del futuro? ¿Por qué no se invierte en elementos que tengan perspectiva? Porque además va a tener un deterioro importante. Nosotros hacemos un paralelismo, o sea, el impacto de piso que va a tener la portabilidad de forma negativa en Antel, en las ganancias, equivale a un año de alimentación escolar. O sea, para que lo aterricemos, porque a veces pasamos determinados la implementación de la portabilidad numérica, si llega a ser un proceso exitoso y no se deroga como vamos a buscar derogar en el referéndum, produciría un perjuicio a la población uruguaya equivalente a todo lo que el Estado invierte en educación escolar. En un año de Me parece algo interesante escolar. Porque la pregunta del millón en esto es quién se beneficia de esto. Está claro quién se beneficia, la pregunta es cómo se justifica a esta altura del partido ese beneficio hecho a partir de una empresa nacional con la inversión de los uruguayos y generando este tipo de asunto donde la parte de la telefonía queda en jaque. Pero no es lo único que está en jaque, ¿verdad? Así, hablamos de
Y en una ley que se plantea la libertad como un elemento de consumo, porque en la misma ley que recortan los derechos a huelga, los derechos a manifestarse, a los piquetes, te dicen que sos más libre porque podés cambiarte de compañía y conservar tu número. O sea, a los efectos de contextualizar también, porque es la libertad, la portabilidad numérica es la libertad, o sea, como un elemento de consumo. Habría que ver la libertad de quién, ¿no? Esa es como quien dice la gran pregunta que está atrás de todas estas discusiones. Pero bueno, quería tratar de por lo menos pasar rápidamente, aunque nos vamos a tener que ir al próximo bloque con algunas de estas cosas, pero nos queda el 5G y qué se está haciendo con el 5G. Nos queda este tema de la universalización de lo ya universalizado, si yo no me equivoco. Y bueno, y no sé si algún otro asunto que nos parece de entidad. Pero bueno, lo que vamos a hacer es volver en el próximo bloque para poder abordar estos temas explicándolos, ¿no? Explicando qué es esto, ¿no? De cómo se generaron las condiciones para dar este salto en materia de desarrollo productivo, la importancia que tiene esto en el Uruguay del futuro y esto que decías vos, como el repago de la inversión no es simplemente pagar los materiales que se enterraron en el suelo para poder tener fibra, ¿no? Es realmente tener a disposición de la población la rentabilidad que producen los negocios futuros que se van a basar sobre estas tecnologías, las cuales en un proyecto de desinversión vuelven a ser entregados a quienes inviertan en ella. Pero volvemos con esto en el tercer bloque de Último Bondi. Volvemos en este tercer y último bloque de Último Bondi. Estamos hablando sobre Antel, la ley de urgente consideración y el conjunto de elementos que el proyecto político que está comandando el asunto de las telecomunicaciones, que no solamente Antel, nos trae, ¿no? De todas estas novedades. Y bueno, estuvimos hablando de portabilidad numérica, pero se colaron algunas cosas que se pudieron explicar y que seguramente queda mucho por decir, pero nos quedan asuntos que tienen mucho que ver con el futuro y que son parte de este puzzle, ¿verdad? Y en particular quería abordar el tema, por lo menos del 5G, ¿no? Y previo a eso, o a posteriori, como ustedes quieran, pasar un poco por esta idea de la universalización del servicio, ¿no? Porque no es la primera vez que vemos sendas conferencias de prensa para anunciar que el agua es tibia y que se repiten además. Cada 15 días aparece de vuelta la misma conferencia de prensa o más o menos parecida, anunciando cosas que ya están hechas. O que su entidad por lo menos no tiene el tamaño como está planteada. Sí, la verdad que indigna un poco porque se está anunciando, por ejemplo, en fibra óptica se está anunciando grandes inversiones, que hay que hacerlas, que nadie tiene duda, y que sí van a hacer, y que capaz que habría que haberla hecho un poco antes, sí, capaz que sí, pero se invirtió 800 millones de dólares. Ahora se está planteando como que ahora sí se acordaron de la gente y van a invertir 40 millones de dólares. Entonces, todo tiene su dimensión. Logramos el 95% de la inversión estaba hecha. Queda el 40%, claro. Y cuando terminemos el 40% van a quedar siempre un poco más, porque siempre va a quedar alguien que no tenga fibra óptica. No se va a llegar a todo el mundo con fibra óptica porque tiene sus costos y hay que tener cierta cantidad de gente para que eso sea relativamente rentable. Pero se hubiera llegado mucho menos si lo hubiera hecho una empresa privada, porque una empresa privada se hubiera quedado en la zona sur de Montevideo, tiro fibra óptica, recupero la inversión en un año y después son 30 años de ganancia. El interior del país jamás hubiera visto la fibra óptica. Claro, acá se llegó
en tiempo récord, reconocido a nivel mundial. Estamos hablando a nivel de países desarrollados, no hay el despliegue de fibra óptica y la cobertura de hogares que hay en el Uruguay, arriba del 86% de los hogares. Pero entonces, te están pintando una realidad que no existe. Lo mismo pasa en el sector celular. En el sector de radiobases celulares, las antenas, Antel ha desplegado y tiene una cobertura del 99,8% de la población. Claro que queda un 0,2. Sí queda un 0,2. El 0,2 más alejado, que le llega todo más tarde. Pero no podemos estar trabajando sobre esa dicotomía, porque esa interior Montevideo que no pasó en esto, porque los números no dicen eso, los números de inversión. La mayoría de la inversión fue en el interior. Claro, las zonas más alejadas se llega después, toda infraestructura llega después, lamentablemente la educación llega después, todo llega después a las zonas más alejadas por un tema de aglomeración, por un tema de que las inversiones van llegando paulatinamente de un lugar con más gente a menos, pero lo hace solo la empresa pública, ¿no? Porque dicen que en el interior hay poca cobertura, tendría que haber más, sí, pero Antel es la única que llega a todos lados. O sea, no hay comparación la llegada que tiene Claro y Movistar. ¿Dónde está la exigencia a Claro y Movistar para que cubra? No hay. No, porque la empresa no pública... Ha dicho nada la empresa claro. La unidad pero reguladora lo único que nos criticamos y decimos es que se olvidaron del interior profundo, pero es una gran mentira. Aparte de ser una gran mentira, lo que están haciendo ahora es complementando. La red celular es como una grilla donde hay muchos puntitos. Bueno, en el Uruguay LTE hay 2.200 puntitos donde hay antenas. Ellos van a agregar ahora 125. ¿Hacían falta? Sí. Pero 125 en 2000. De vuelta volvemos a que es una mentira lo que están diciendo. O sea, simplemente están completando lo que ya estaba 95 o 99%, en este caso 99% hecho. Y está bien, y hay que completarlo. Finalizar el proyecto, que tiene que ver con la discusión del Antel del futuro. O sea, no podés... generarte o que tu bandera de gestión sea continuar con un proyecto anterior. O sea, la fibra óptica al hogar es un proyecto que se inició ya hace muchísimos años y que, como decía Daniel, es verdad que tiene no se finalizó. Y pero el por último un tramo, 5% en un caso, el último 2% tramo, en el otro. Exacto. Nosotros, desde los trabajadores y trabajadoras de Antel, incluso fuimos muy críticos cuando se desaceleró justamente el proceso. Por lo tanto, saludamos que se continúe justamente. Eso no lo vamos a... el tema es las características. No confundir culminar un proyecto con lo que tiene que ver con la visión estratégica, ¿no? La visión estratégica tiene que ver, bueno, finalizo, continúo este proyecto, ¿cuál es el proyecto nuevo de Antel? Y es un poco la discusión que venimos dando. Y también tiene que ver con la cuestión de la universalización, o sea, volvemos a lo mismo, miremos la pandemia y quiénes pudieron mantener el vínculo educativo. ¿Quiénes fueron? ¿Los que podían pagar el servicio? ¿Los que en todo caso vivían en zonas más rentables para que Antel desarrollara la infraestructura? No, en realidad, más allá, teniendo en cuenta esa parte, esa porción que no se finalizó, en realidad teníamos el mismo módem en Carrasco, en La Tahona incluso, tenemos el mismo módem, que creo que es lo que a veces duele, que el mismo módem, la misma UNT, esté en La Tahona, que esté en Casaballe, o que esté en Fray Marcos, o que esté en Salto. O sea, la realidad es esa, eso es universalizar. Eso es, el acceso universal tiene que ver también con la posibilidad de que tuvieras 1 giga en tu hogar. Eso es universalizar. Lo que pasa es que el modelo que están planteando, ¿cuál es? Porque universalizar, las empresas privadas van a universalizar. Si no es la empresa pública el que hace la inversión y universaliza, la empresa privada tenés que pagarle para que universalice. Entonces, no funciona, no funcionó en todo el mundo, no ha funcionado eso. Y ellos vienen con un modelito que no sé en qué cabeza cabe, que dice que van a universalizar lo que ya está universalizado, pero además lo van a hacer con privado, que sale el doble y tampoco te soluciona porque en los lugares que se ha probado no se ha hecho, no funciona, no ha funcionado. Entonces, esa es la parte de universalización, que yo creo que enganchándolo con lo del 5G, las 2.200 radiobases que tiene Antel,
la enorme mayoría de ellas ya está equipada para recibir 5G y de alguna manera dar ese servicio. ¿Tá? Después, lo otro que falta es que los terminales puedan funcionar en 5G, que eso se está avanzando y en el mundo ya está solucionado, hay que aterrizarlo en Uruguay. Claro, si uno no va a las empresas y le dice voy a instalar el 5G, mientras tanto te dejan el teléfono que funcione con 4G. O sea, es un tema también proactivo de Antel. O sea que tenemos la infraestructura y las terminales. Los terminales es un problema a solucionar en bien corto plazo, haciendo que porque las empresas que dan los teléfonos móviles, que le dicen terminales, ¿no? Lo único que tienen que hacer es un software. Y lo mismo tiene que hacer Antel en su radio base, es cambiar el software y comprar unas licencias. Eso está pronto. ¿Y entonces por qué no se avanza ahí? ¿Por qué no está en el proyecto de Antel avanzar duramente en eso, si eso es el futuro? Bueno, o sea, yo lo que digo es que hay que avanzar ya, porque la portabilidad, parte se juega, la portabilidad, por ejemplo, si no se fuera derogada, parte se juega en los servicios que vos brindes. El servicio de quinta generación, una vez instalado, y va a ser muy superior a la cuarta generación. Nosotros, acostumbrados al LTE o la cuarta generación, sabemos que podemos hacer muchísimas cosas que no podíamos hacer antes de LTE. Pero ahora, cuando se instale la quinta generación, vamos a poder hacer muchísimas cosas más que no se van a poder hacer con LTE. Entonces, van a venir todos esos productos que después el mercado va a decir que son imprescindibles casi para vivir. Y algunos, de verdad, van a dar muchas prestaciones. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué productos? Bueno, por ejemplo, podrías control de salud instantáneo, ¿no? O sea, podrías brindar servicios de salud a cualquier persona en el instante, alarmas en el instante con un brazalete que te controle. Y eso podría evitar muchas muertes. O sea, de acá en adelante las comunicaciones van a implicar prolongar la vida. Estamos hablando de cosas que te aumentan la expectativa de vida. Sobre todo la gente servicios empresariales, ¿no? Bueno, tiene una serie de servicios a nivel productivo. Tiene una serie de servicios increíbles en la parte logística, toda la automatización, por ejemplo, de los puertos, de todo el traslado de cargas. Eso se va a poder hacer con la quinta generación. Yo he puesto varias veces el ejemplo de los chips de las vacas. Vamos a poder saber si tomó agua, si está estresada. ¿Eso qué es? Son más kilos de producción. Aumenta la productividad, ¿no? Vamos a poder identificar cada una de ellas y saber cuál es su recorrido vital y qué es lo que le está faltando. Y a su vez para atrás, su genética para atrás. O sea, eso aumenta la productividad. Eso que estoy mostrando acá es en todos los sectores productivos. Claro, es transversal. Es transversal. Como todas las tecnologías digitales atraviesan a la totalidad de la población y más temprano o tarde van a alterar de una manera u otra la forma de vida, de producción y de socialización de las personas. Y por lo tanto no parecería ser lo más inteligente quedarse afuera de ese negocio. Bueno, esos son los servicios digitales, ¿no? Y nosotros tenemos valorado que esos servicios digitales hacia el futuro nos van a hacer ingresos de Antel de 120, 150 millones de dólares anuales, que si nosotros no tenemos la fibra, no mantenemos esta estructura, no desarrollamos el 5G, no mantenemos la infraestructura que tenemos, van a ir a otras manos. Y de vuelta volvemos... Hay una pregunta que hiciste, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué nosotros teníamos un Antel que instaló fibra óptica antes de saber para qué era la fibra óptica primero? La gente la rechazaba, no entendía por qué tenía que tener dos cables en la casa, el módem conectado a uno, el teléfono a otro. O sea, no se sabía, no se utilizaba ni la capacidad. Bueno, la capacidad de la fibra es infinita, pero está más determinada por los terminales en los extremos que por la propia tecnología. Venimos de una empresa que estaba a la vanguardia de las telecomunicaciones, o sea, estaba desarrollándose primero antes de la comprensión y de la explotación de la inversión. Hoy día
y el 5G es un claro ejemplo, estamos en la retaguardia, o sea, algo que vos es lo del futuro, te ubica a la vanguardia de las telecomunicaciones en el país, en medio de una competencia feroz con multinacionales que ganan y cuentan con recursos extremadamente superiores. Antel queda en la retranca. Hay una necesidad también de desprestigiar, y por eso hablábamos de las expresiones que se tienen, de desprestigiar nuestra empresa, y la empresa también tiene que ver, en la medida que no atiende las demandas, que han crecido producto de la pandemia, de cómo se han modificado una cantidad de estructuras vinculadas a la educación, o sea, todo eso, bueno, y aún así no se avanza. Y seguimos discutiendo sobre si llegamos o no al interior, quién es mejor porque se acuerda del pueblo de 200 habitantes, o cuestionamos las líneas de negocio que también han explotado las multinacionales. O sea, la discusión termina siendo para atrás y no para adelante. Y nosotros seguimos necesitando una empresa pública que sea vanguardia de las telecomunicaciones, como los hay servicios ahora, a la gente, de servicios que ya en el mundo están funcionando y que en Uruguay tenemos todas las condiciones para desarrollarlo y no. Por ejemplo, la billetera electrónica, que este directorio critica y critica. Antel tiene una billetera electrónica que nos evitaría inclusive hasta los POS de los supermercados. Pagaríamos, o sea, no llevaríamos plata, pero eso no es ciencia ficción. No, eso es así en Europa. Recurrió ella cuando tuvo que hacer las canastas del Mides. Claro, ¿verdad? Se recurrió cuando... Existen aplicaciones que muestran su utilidad, pero el concepto global, ¿no? Un poco por donde vos ibas, que me parece importante rescatarlo, porque hemos presenciado un permanente azote a las empresas públicas, un proceso de desgaste, de deslegitimación, ¿no? Se le ha ofrecido sistemáticamente a la población un discurso muy embromado sobre el tema de las empresas públicas y esta capacidad de apalancamiento del desarrollo que han tenido, no solamente Antel, también lo hemos visto en el análisis de otras empresas, ¿verdad? En el caso de UTE, paradigmático, ¿no? Con la transformación de la matriz energética. Cómo el Estado, este Estado al que tanto se ataca, se ha adelantado a los procesos de transformación productiva, generando la infraestructura, la plataforma para el desarrollo incluso de los privados que vengan a sentarse. Y cómo hoy esto, que no es reconocido como tal, a pesar de que es usado a full, ¿verdad? Porque se usó a full el cableado para sostenerse en la pandemia, ¿verdad? Se usó a full, se está usando hoy para recaudar la transformación de la matriz energética, se está usando a cara de perro, incluso en contra de los intereses de otras de las empresas del Estado, como es ANCAP, ¿verdad? Y todo eso, y uno le cuesta entender, ¿no? ¿Cómo puede toda semejante infraestructura que es gananciosa y oportuna, además de eficiente, ¿no? Es puesta al servicio, ¿no? de un tercero, ¿no? Que son en este caso además multinacionales extranjeras, ¿no? Para que ellos se queden con una parte sustantiva de este negocio, ¿no? En nombre de una especie de bondad que tiene esa idea de competencia que ningún empresario jamás le hubiera ofrecido al Estado. Entonces, me parece esto interesante para reflexionar sobre esa idea contundente de que nos están vendiendo libertad, una libertad de elegir cómo querés morirte, en el fondo, de cómo querés deshacerte de algo que es bueno para vos, ¿no? Porque le estamos habilitando la posibilidad de que la gente se mude, ¿no? de compañía de la forma más fácil posible para la compañía privada, mientras en el medio aparecen oportunidades de negocio sustantivos con el desarrollo de nuevas tecnologías sobre las que nosotros hicimos la infraestructura, pero ahora le estamos dejando a los demás venir a desarrollar los negocios. Entonces parecería ser un negocio pésimo, ¿verdad? Y por eso me parece que vamos a tener que seguir conversando y difundiendo. No tenemos mucho más tiempo, les dejamos un reclame más a cada uno sobre este asunto y nos tenemos que ir, pero parecería ser una cosa que la población tendría que discutir en su totalidad, ¿no? Porque la LUC efectivamente es una pieza, pero el modelo es mucho más complejo. Obviamente que es una pieza sustantiva que habilita a que opere en otro conjunto o que el resto rindan, pero bueno. Sí, yo creo que el Uruguay del futuro va a pasar mucho por el sector telecomunicaciones, un poco por lo que decía, ¿no? Tanto el 5G como la fibra óptica da una potencialidad de infinidad de servicios a la producción, a los hogares, a la gente, seguridad vial,
O sea, vamos a poder evitar muchos accidentes de tránsito con la quinta generación. Salud, educación. O sea, muchas de esas cosas van a pasar, todos los pagos van a pasar por comunicaciones por el sistema de telecomunicaciones. Entonces, todo eso es la centralidad que va a tener Antel. Si la logramos conservar, va a tener esa centralidad. Esa centralidad implica que va a pasar todas las transacciones de pago por Antel. Antel, ¿qué es lo que hace? Va a dar ese servicio y va a tener una parte de eso, porque alcanza a contener el 0,01 de eso para solventar todo eso. Además vienen los contenidos, además vienen infinidad de servicios al hogar, que también Antel debería participar, desarrollar y además lograr que eso sea accesible para todos, porque recordemos que acá tenemos cuando fibra. Hablas de contenido, hablas de programas de televisión, hablas de cine, hablas de... Sí, claro, ¿no? claro. Que eso también está arrancado todo. Claro, porque Antel por algo desarrolló la pata de Vera TV, porque para ahí es que son las tendencias mundiales de la telecomunicación. La telecomunicación en cuanto a infraestructura fija está muriendo. Como no se quedan con la fibra, nadie, no es Antel, no es un invento nuestro de uruguayo. Nadie se queda solo con la fibra, nadie se queda solo con la radio base. O sea que ese negocio que nos proponen no lo hace nadie en el mundo. No, claro, se lo dejan porque es un negocio muy poco redituable y cada vez menos redituable, y ese es el que nos quieren dejar. El otro negocio que viene sobre esas plataformas, digamos, que es todos los servicios digitales, todos los servicios de contenido, es el futuro, pero Antel tiene que participar de eso. No solo porque si no, no va a poder solventar el resto de los servicios, sino porque ahí está el sentido de la empresa pública, de poder incidir sobre los lineamientos futuros. Si no, los futuros gobiernos van a tener que sentarse a negociar los que tengan internet, los que tengan contenidos, y negociar qué puede hacer en ese entorno. Va a ser muchísimo más difícil para el futuro del país. De todos esos negocios es de los que nos estamos retirando. Que de alguna manera sí, con los planteos, con las distintas iniciativas, sí. Con la estrategia de conducción de Antel. Primero, la ley de urgente consideración es la espalda, o sea, forma parte de todo un proyecto y es la espalda de lo que dijimos, ley de presupuesto, rendición de cuentas, proyecto de ley de medios. Hay una cantidad, o sea, es el marco normativo que se generó para poder efectivizar una cantidad de iniciativas. Entonces, es fundamental anular los 135 artículos más nefastos, más regresivos, es fundamental para obstaculizar justamente todas estas iniciativas. Digo obstaculizar porque tampoco resolvemos anulando los 135 artículos. Y después, por otro lado, todo esto que plantea Daniel no es solamente en función del modelo empresa estático, de decir, bueno, no, como es una empresa de telecomunicaciones se tiene que dedicar, que ni que hablar, es Antel como empresa pública, o sea, como una empresa pública desarrollándose en esta dirección, también determina el futuro de nuestra sociedad en una cantidad de aspectos. Y cómo determina también la economía de nuestra sociedad. Cómo determina las políticas sociales, o sea, de dónde salen los recursos del Estado para el desarrollo de una cantidad de políticas sociales. Justamente se nutre de nuestras empresas públicas. Y si renunciamos a esos negocios, vamos a tener que renunciar a la posibilidad. Y las empresas públicas como generadoras de empleo, o sea, el desarrollo de las empresas públicas también generan empleo. O sea, estamos hablando de Antel con el despliegue de fibra óptica, con lo que fue la obra de la Antel Arena. Estamos hablando de una cantidad, o sea, miles de fuentes de empleo. O sea, no es solamente, no es que me da en cuanto al servicio en concreto, sino que va más allá del funcionamiento de nuestras empresas públicas. Entonces, hay una necesidad que no es la primera vez, como la segunda temporada de privaticemos todo, en realidad no de la misma manera como en los 90, pero sí es verdad que hay una necesidad de aplicar un modelo neoliberal donde reduce el Estado a su mínima expresión y lo que queda funcional a las multinacionales. Entonces, eso es lo que tenemos que confrontar con la anulación de los 135 artículos y con la defensa de Antel y de las empresas públicas. Bueno, nos tenemos que ir. Sí. Nos quedó... Yo diría que también hay poderosos intereses nacionales que están detrás de esto, ¿no? Porque la parte de permisos a brindar internet
sobre todo por lo que dice la ley de medios, responde a intereses nacionales. Vamos a tener que volver con la ley de medios porque es muy grande y muy complejo de explicar todo esto. Todo esto ya fue. Digo que hay una pata nacional importante. Sí, esto 3 o 4 familias. no se hace solo de afuera, ¿no? Alguien está acá adentro operando estas situaciones para que se concreten estos negocios terribles para algunos y fantásticos para otros, ¿no? Bueno, hay ganadores y perdedores, claros ganadores y perdedores en todo esto, y bueno, será idea de ir descubriendo el asunto. Nos vamos, muchas gracias a los invitados. Esto fue Último Bondi, un programa producido por el colectivo Más Igualdad. Suscríbanse en nuestra página masigualdad.org.uy y mírennos por Caras y Caretas TV. Hasta la próxima. De espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal, y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto, si por las noches compartís el tinto con ese que piensas.